Nunca me gustaron las fiestas corporativas. No era porque odiara a mis compañeros, ni porque mi jefe fuera insoportable. La verdad es que siempre me parecieron falsas. Música demasiado alta, sonrisas exageradas, gente fingiendo que disfrutaba estar ahí cuando todos sabíamos que preferirían estar en sus casas viendo televisión. Aún así, esa noche decidí ir. La empresa donde trabajaba, una firma de logística llamada Nesport, celebraba su aniversario número 20 en un hotel enorme al norte de la ciudad. Habían alquilado uno de esos salones ridículamente elegantes con lámparas gigantes, mozos vestidos de traje y mesas decoradas como si fuera una boda de millonarios. Mi esposa, Valeria, insistió en acompañarme. Tal vez esta vez si te diviertes, me dijo mientras ajustaba mi corbata frente al espejo. Yo solté una risa corta. Sí, claro. Seguro termino hablando de reportes y entregas con gente borracha. Ella me besó en la mejilla. Intenta no ser tan amargado una noche. Llegamos cerca de las 8. Apenas entramos, escuché a varios compañeros gritando mi nombre desde una mesa del fondo. Había alcohol gratis, comida por todas partes y un escenario preparado para discursos y premios. Todo iba exactamente como esperaba. Gente fingiendo entusiasmo. El gerente general dio un discurso larguísimo sobre la familia Nesport. Después hicieron rifas absurdas, cafeteras, televisores baratos, bonos de supermercado y hasta una aspiradora robot que parecía usada. Yo apenas prestaba atención. Solo quería que terminara pronto. Cerca de las 11, cuando muchos ya estaban bastante borrachos, apagaron las luces y apareció el director de recursos humanos con una sonrisa demasiado emocionada. Y ahora, el regalo especial de la noche. Un grupo de asistentes comenzó a repartir sobres dorados en cada mesa. Dentro había un billete de raspa y gana. La gente empezó a reírse enseguida porque todos tenían exactamente el mismo mensaje. Ganaste $75 millones. Algunos fingían desmayarse. Otros gritaban como locos. Un compañero incluso llamó a su esposa en videollamada solo para mostrarle el supuesto premio. Yo apenas levanté una ceja. «¡Qué tontería!», murmuré. Valeria tomó el billete y se rió. Bueno, al menos intentaron ser originales. Original sería darnos un aumento. Ella me dio un pequeño golpe en el brazo. Guardé el billete dentro de mi saco sin siquiera revisarlo demasiado. Después de medianoche nos fuimos a casa. En el camino, Valeria siguió hablando de lo exagerada que había sido la fiesta, pero yo apenas escuchaba. Estaba agotado. Lo único que quería era dormir. Cuando llegamos al apartamento, dejé la chaqueta sobre el sofá y fui directo al baño. Y ahí fue cuando empezó todo. Recuerdo perfectamente el momento. Abrí la puerta del baño y escuché un grito desde la sala. Un grito agudo. De emoción. Salí confundido y vi a Valeria con el billete en las manos. Tenía los ojos completamente abiertos y la respiración acelerada. Dios mío, Tomás. ¿Qué pasó? Ella me mostró el ticket temblando. Es real. Me quedé mirándola sin entender. ¿Qué? El billete. No es falso. Solté una carcajada automática. Claro que es falso. No. Lo revisé en internet. El código existe. La lotería coincide. Tomás, ganaste. Por un segundo pensé que estaba siguiéndome la broma. Pero su expresión no era de alguien jugando. Era auténtica. Y eso me puso nervioso. Tomé el billete y empecé a revisarlo mejor. El número de serie estaba ahí. El logo también. Incluso tenía medidas de seguridad reales. Sentí un vacío extraño en el estómago. No, no puede ser. Valeria empezó a llorar. Literalmente llorar. Me abrazó tan fuerte que casi me hace caer al sofá. Somos ricos. Dios mío, somos ricos. Y justo cuando estaba intentando procesar lo que acababa de pasar, escuchamos golpes desesperados en la puerta. Valeria abrió. Era mi suegra, Patricia. Vivía en el apartamento de abajo y parecía haber corrido escaleras arriba. Es cierto. Gritó apenas entró. Ganaron la lotería. Valeria asintió entre lágrimas. Nunca olvidaré la forma en que cambió la cara de Patricia. Fue instantáneo. Como si hubiera visto una montaña de oro frente a ella. Me abrazó sin pedirme permiso. Sabía que Dios iba a recompensarlos. Eso me incomodó muchísimo porque Patricia jamás había sido cariñosa conmigo. Nunca. De hecho, estaba convencido de que me odiaba. Siempre encontraba alguna manera de hacerme sentir insuficiente. Que ganaba poco. Que no le daba a su hija la vida que merecía. Que debía aspirar a más. Pero esa noche parecía otra persona.
Se sentó junto a mí y empezó a hacer preguntas sin parar. ¿Cuánto dinero era exactamente después de impuestos? ¿Cuándo podíamos reclamarlo? ¿Pensábamos mudarnos? ¿Invertiríamos? ¿Compraríamos una casa? Valeria hablaba emocionada sobre viajes, autos y playas mientras yo seguía intentando entender cómo demonios un regalo de broma había terminado siendo auténtico. Entonces sonó mi teléfono. Era Julián, un compañero de la oficina. Contesté. ¿Hola? Del otro lado escuché respiración agitada. Tomás, dime que no revisaste el billete todavía. Fruncí el ceño. Demasiado tarde. Silencio. Luego escuché una maldición. Mierda. ¿Qué pasa? El director está en pánico. Parece que mezclaron un billete real entre los falsos por accidente. Miré a Valeria. Ella seguía sonriendo, completamente ajena. ¿Cómo que por accidente? Uno de los ejecutivos compró un montón de tickets reales para usar diseños auténticos como broma, y aparentemente uno sí tenía premio. Sentí el corazón acelerarse. ¿Y ahora quieren recuperarlo antes de que alguien reclame el dinero? Patricia prácticamente me arrancó el teléfono. Pues ya es de mi yerno. Legalmente le pertenece. Julián guardó silencio unos segundos. Solo te digo algo, Tomás, ten cuidado. El director está furioso. Mucha gente importante perdería muchísimo dinero si esto sale a la luz. La llamada terminó. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí miedo. No emoción. No felicidad. Miedo. Valeria seguía hablando sobre comprar una casa enorme frente al mar mientras Patricia ya planeaba renunciar a su trabajo de inmediato. Yo solo observaba el billete sobre la mesa. Ese pequeño pedazo de papel acababa de convertir nuestra vida en algo completamente diferente. Y todavía no sabía si eso era bueno o terrible. Si esta historia te está atrapando, suscríbete, deja tu like y comenta qué harías tú si descubrieras que un billete de broma en realidad vale millones. Créeme, lo peor todavía no empieza. A la mañana siguiente desperté con más de 30 llamadas perdidas. 22 eran de la empresa. 5 de compañeros. 3 de números desconocidos. Ni siquiera tuve tiempo de devolverlas. Apenas me senté en la cama, alguien golpeó la puerta. Fuerte. Demasiado fuerte. Valeria se sobresaltó. ¿Quién puede ser a esta hora? Miré el reloj. Eran las 7 de la mañana. Cuando abrí la puerta encontré a mi jefe, Ernesto Salvatierra, acompañado de 2 hombres que jamás había visto. Todos llevaban traje. Todos parecían tensos. ¿Podemos pasar?, preguntó Ernesto. No sonó como una pregunta. Los dejé entrar. Valeria apareció detrás de mí todavía en pijama. Patricia también subió desde el apartamento de abajo apenas escuchó voces. Ernesto intentó sonreír. Tomás, hubo una confusión muy desafortunada anoche. Eso escuché. Uno de los hombres sacó un maletín y lo abrió sobre la mesa. Dentro había dinero. Muchísimo dinero. La empresa quiere compensarte por el inconveniente, dijo el hombre. ¿Compensarme? $50,000. Hoy mismo. Valeria abrió la boca. Patricia casi dejó escapar un jadeo. Pero yo seguía mirando a Ernesto. ¿Y a cambio de qué? Nos entregas el billete y firmamos un acuerdo de confidencialidad. Sentí una mezcla extraña entre rabia y desconfianza. El premio vale millones. Ernesto respiró profundo. Ese billete nunca debió salir del edificio. Pero salió. Uno de los hombres dio un paso adelante. Tomás, intentamos resolver esto de forma amistosa. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Valeria me miró nerviosa. Patricia susurró. No aceptes. Entonces Ernesto hizo algo que jamás olvidaré. Perdió completamente la sonrisa. Y por primera vez vi quién era realmente. Escúchame bien, dijo en voz baja. Ese ticket pertenece a personas muy poderosas. Reclamarlo sería un error enorme. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Porque ya no parecía una negociación. Parecía una amenaza. Nadie habló durante varios segundos después de esa frase. El silencio se volvió tan pesado que incluso podía escucharse el zumbido del refrigerador desde la cocina. Ernesto seguía mirándome fijamente, sin pestañear, como si estuviera esperando que entendiera algo sin necesidad de decirlo directamente. Valeria fue la primera en romper el silencio. ¿Nos están amenazando? Ernesto levantó las manos enseguida. No. Nadie está amenazando a nadie. Solo intentamos evitar un problema legal enorme. Patricia soltó una risa seca. ¿Legal? Si el billete está a nombre de él, el premio le pertenece. Uno de los hombres del traje respondió inmediatamente. No exactamente.
El ticket fue entregado como parte de un evento privado corporativo. Existen cláusulas internas. ¿Cláusulas internas? Interrumpí. Cláusulas que dicen que si accidentalmente le dan millones de dólares a un empleado pueden quitárselos después. El hombre no respondió. Eso me bastó para entender que estaban improvisando. Ernesto volvió a intentarlo. Tomás, sé razonable. Nadie esperaba esto. Hay inversionistas involucrados, patrocinadores, contratos. Eso no es problema mío. Por primera vez noté algo oscuro en su mirada. Algo frío. Podría convertirse en tu problema. Valeria me tomó del brazo inmediatamente. Tomás. Yo también estaba nervioso. Muchísimo. Pero algo dentro de mí ya estaba harto de que toda esa gente actuara como si pudiera decidir sobre mi vida. Trabajé 7 años en esa empresa. 7 años soportando horas extras no pagadas, promesas vacías y jefes arrogantes que hablaban de compromiso mientras ellos se iban en camionetas de lujo. Y ahora que el destino, por alguna razón absurda, me había puesto un golpe de suerte enfrente, pretendían arrebatármelo. No, ni loco. No voy a entregar el billete, dije finalmente. Ernesto apretó la mandíbula. Patricia sonrió satisfecha. Valeria parecía al borde de un ataque de ansiedad. Uno de los hombres cerró lentamente el maletín lleno de dinero. Piénsalo bien, dijo. Ya lo pensé. Ernesto suspiró profundamente, como alguien que pierde la paciencia con un niño terco. Luego se acercó más a mí y habló casi en un susurro. La gente cambia cuando aparece dinero así, Tomás. Amigos, familia, incluso la persona con la que duermes. No sabes en lo que te estás metiendo. Después se dio vuelta y salió del apartamento junto a los otros 2 hombres. Pero antes de irse, miró otra vez el ticket sobre la mesa. Y juro que en ese momento entendí algo horrible. No pensaban rendirse. En cuanto cerré la puerta, Patricia explotó de emoción. No les des nada. Son unos estafadores. Empezó a caminar de un lado a otro hablando sobre abogados, demandas y entrevistas televisivas. Valeria, en cambio, seguía pálida. Tengo miedo, admitió. La abracé. No va a pasar nada. Aunque ni yo mismo creía eso. Ese mismo día intentamos contactar a la lotería para reclamar el premio oficialmente. Pero apenas mencionamos el número del ticket, la mujer del teléfono cambió de tono. Nos pidió esperar. Luego volvió varios minutos después. Señor, ese premio se encuentra temporalmente bajo revisión administrativa. ¿Qué significa eso? No puedo darle más detalles. La llamada terminó ahí. Patricia empezó a gritar inmediatamente. ¿Ves? Ya están moviendo influencias. Yo sentía el corazón acelerado. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Demasiado extraño. Y empeoró todavía más esa misma tarde. Porque alguien filtró la historia. No sé quién. Tal vez Julián. Tal vez alguien de recursos humanos. Tal vez uno de los empleados borrachos de la fiesta. Pero para las 5 de la tarde mi teléfono estaba explotando. Mensajes. Llamadas. Correos. Gente que no me hablaba hacía años de repente quería ponerse al día. Un primo que jamás me visitó me preguntó cómo estaba la familia. Un excompañero de universidad me invitó a cenar. Incluso mi padre, que llevaba casi 4 años sin llamarme, apareció de la nada. Hijo, escuché algo increíble. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era demasiado obvio. Esa noche entendí exactamente lo que Ernesto quiso decir. El dinero transforma a la gente. O tal vez solo revela quiénes eran realmente. Valeria empezó a recibir mensajes de amigas que antes la ignoraban. Patricia hablaba por teléfono con familiares lejanos como si ya fuéramos millonarios oficiales. Y yo sentía que todo se estaba saliendo de control. A las 10 de la noche escuché ruido afuera del edificio. Miré por la ventana. Había periodistas. 2 cámaras. Un tipo sosteniendo un micrófono. Mi estómago se hundió. ¿Cómo demonios encontraron nuestra dirección? Patricia parecía fascinada. Esto es bueno. Mientras más público sea, más difícil será que te roben el premio. Pero yo no estaba tan seguro. Porque entre los periodistas también vi algo más. Un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Con las luces apagadas. Y alguien dentro observando nuestro apartamento. No sé explicar por qué, pero sentí escalofríos instantáneamente. Valeria también lo notó. ¿Crees que sean ellos? No respondí. Porque honestamente, sí lo creía. Esa noche casi no dormimos. Cada ruido me despertaba. Cada motor afuera del edificio me hacía mirar por la ventana.
Y cerca de las 3 de la mañana recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo decía: no reclames el premio. Eso fue todo. Ni nombre, ni explicación. Solo esas 4 palabras. Valeria empezó a llorar cuando se lo mostré. Tenemos que irnos. ¿Irnos a dónde? No sé, a un hotel, a casa de alguien. Patricia negó con firmeza. Eso es exactamente lo que quieren. Asustarlos. Pero mientras discutíamos, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Esta vez había una foto. Sentí el cuerpo helarse completamente cuando la abrí. Era una imagen tomada desde la calle. De nuestra ventana. Nos estaban observando. Y abajo de la foto había otro mensaje. Última advertencia. Por primera vez desde que comenzó todo, consideré entregar el billete. No por el dinero. Por miedo. Porque de repente esos millones ya no parecían un premio. Parecían una condena. Valeria quería llamar a la policía inmediatamente. Patricia decía que era una pésima idea. ¿Y qué van a hacer?, preguntó ella. ¿Tomar una denuncia porque alguien les mandó un mensaje raro? Nos están vigilando, gritó Valeria. Yo seguía mirando la foto en mi celular. La imagen había sido tomada desde afuera del edificio apenas unos minutos antes. Podía verse claramente nuestra sala iluminada y nuestras siluetas junto a la ventana. Eso significaba que quien fuera que estuviera detrás de los mensajes seguía ahí, observándonos. Me acerqué lentamente a la cortina y miré hacia la calle. El auto negro seguía estacionado al otro lado, inmóvil, con las luces apagadas. No podía distinguir el rostro del conductor, pero sentía que nos estaba mirando directamente. Y entonces el vehículo arrancó. Despacio, desapareciendo al final de la avenida. Valeria soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo durante minutos. No quiero este dinero, dijo de repente. Patricia la miró como si estuviera loca. ¿Qué acabas de decir? No lo quiero. Nada de esto vale la pena. Estás hablando de millones. Y también de amenazas. La discusión comenzó ahí mismo. Patricia insistía en que todo era una estrategia de intimidación para hacernos renunciar al premio. Que seguramente Ernesto había contratado gente para asustarnos. Valeria decía que nadie normal hacía algo así solo por dinero. Y yo estaba atrapado en medio sin saber qué pensar. Porque honestamente, ambas podían tener razón. Al final decidimos pasar la noche en un hotel. No por paranoia, por precaución. O al menos eso intenté convencerme. Guardé el billete dentro de una carpeta plástica y luego dentro de mi mochila. No quería separarme de él ni un segundo. Mientras bajábamos al estacionamiento, sentía una presión horrible en el pecho. Como si algo estuviera a punto de pasar. Y pasó. Cuando llegamos al auto encontré la puerta del conductor entreabierta. Me quedé congelado. ¿La dejaste así?, preguntó Valeria. Negué lentamente. Revisé el interior. No faltaba nada. Ni el radio. Ni dinero. Ni documentos. Pero había algo sobre el asiento. Una hoja blanca doblada. La abrí. Te estamos dando oportunidades de hacer lo correcto. Eso fue suficiente. Valeria empezó a llorar otra vez y Patricia finalmente dejó de actuar como si todo fuera un simple juego de presión empresarial. Porque esto ya no parecía legal. Parecía personal. Nos fuimos al hotel inmediatamente. Uno pequeño cerca del aeropuerto donde, según Patricia, sería más difícil encontrarnos. Pero ni siquiera ahí logramos calmarnos. Yo no podía dejar de revisar la puerta cada pocos minutos. Valeria temblaba constantemente. Y Patricia pasó toda la madrugada investigando abogados especializados en loterías y demandas corporativas. A las 6 de la mañana recibí otra llamada de Julián. Contesté enseguida. ¿Qué pasa? Escuché respiración agitada. Tomás, creo que deberías desaparecer unos días. Mi sangre se heló. ¿Por qué? Porque Ernesto perdió la cabeza. Ayer hubo una reunión privada en la oficina y escuché cosas muy raras. ¿Qué cosas? Silencio. Luego habló más bajo. Dicen que el dinero del premio no pertenece realmente a la empresa. Fruncí el ceño. ¿Entonces a quién? No lo sé exactamente. Pero escuché mencionar a alguien llamado Barrera. Ese nombre no significaba nada para mí. ¿Y quién es ese? No sé, pero Ernesto estaba aterrado. Nunca lo vi así. Había otro hombre en la oficina, alguien que no trabaja aquí. Todos parecían tenerle miedo. Sentí un escalofrío. Julián, ¿de qué estás hablando? Solo escucha. Creo que ese billete iba dirigido a otra persona. El mundo pareció detenerse por un segundo. ¿Qué? Creo que la fiesta solo era una fachada para entregar el ticket discretamente.
Y tú lo recibiste por accidente. Miré a Valeria inmediatamente. Ella estaba observándome, esperando respuestas. Pero yo no tenía ninguna. Eso no tiene sentido. Tal vez sí. Piensa un poco. ¿Por qué una empresa gastaría dinero en comprar tickets reales para una broma? ¿Y por qué reaccionaron tan desesperados? No supe qué decir. Porque cuanto más lo pensaba, más lógico parecía. Julián continuó. Escuché algo más. ¿Qué? Que si el billete se cobra oficialmente, ciertas personas podrían tener problemas enormes con impuestos y lavado de dinero. Sentí un nudo en el estómago. Lavado de dinero. Mierda. Todo empezó a encajar de una forma horrible. La presión. Las amenazas. El miedo de Ernesto. No estaban protegiendo un error vergonzoso. Estaban intentando ocultar algo mucho peor. Tomás, escúchame bien, dijo Julián. Creo que deberías entregar el ticket y olvidarte de todo esto. ¿Y dejar que me intimiden? No entiendes con qué clase de gente podrías estar metido. La llamada terminó ahí. Me quedé inmóvil varios segundos. Luego le conté todo a Valeria y Patricia. La reacción fue completamente distinta entre ambas. Valeria prácticamente entró en pánico. Tenemos que destruir el billete. Patricia casi gritó indignada. Estás loca. Nos van a matar por eso. Nadie va a matar a nadie. Solo quieren recuperarlo. Nos están siguiendo. La discusión se volvió tan intensa que tuve que intervenir. Y mientras ellas peleaban, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido otra vez. Contesté lentamente. ¿Hola? Escuché una voz grave. Tranquila. Demasiado tranquila. Señor Duarte. Sentí hielo recorriéndome la espalda. ¿Quién habla? Digamos que soy alguien interesado en resolver este inconveniente. No respondí. La voz continuó. Usted tiene algo que no le pertenece. Legalmente sí me pertenece. El hombre soltó una pequeña risa. La ley no siempre protege a las personas equivocadas. Miré a Valeria. Ella podía notar en mi cara que algo andaba muy mal. ¿Qué quiere? Quiero ayudarlo. Usted entrega el ticket y todo esto desaparece. ¿Y si no? Hubo unos segundos de silencio. Luego dijo algo que todavía me cuesta olvidar. Entonces seguirán ocurriendo accidentes alrededor suyo. Sentí que me faltaba el aire, porque el tono de su voz no tenía rabia, ni amenazas exageradas. Era peor. Sonaba completamente seguro de sí mismo, como alguien acostumbrado a obtener lo que quiere. ¿Quién demonios es usted? Pregunté. Alguien que ya está cansándose de pedir las cosas amablemente. La llamada se cortó, y apenas bajé el teléfono, escuchamos golpes violentos en la puerta del hotel. 3 golpes secos, fuertes, autoritarios. Todos nos quedamos paralizados. Entonces una voz masculina habló desde afuera. Servicio del hotel. Pero algo en el tono. Algo no sonaba normal. Nadie se movió. Los golpes volvieron a sonar. Más fuertes esta vez. Servicio del hotel, repitió la voz. Valeria me agarró el brazo con tanta fuerza que me clavó las uñas. Patricia hizo un gesto para que guardáramos silencio. Yo me acerqué lentamente a la puerta intentando no hacer ruido. El corazón me golpeaba tan fuerte el pecho que sentía mareo. Miré por la mirilla. Y vi a 2 hombres. Ninguno llevaba uniforme del hotel. Uno de ellos tenía una gorra negra y el otro estaba hablando por teléfono mientras miraba hacia ambos lados del pasillo. Retrocedí inmediatamente. No son empleados, susurré. Valeria comenzó a temblar otra vez. Los golpes aumentaron de intensidad. Señor Duarte, sabemos que está ahí. Sentí un vacío horrible en el estómago. Ya sabían nuestro apellido. Patricia reaccionó primero. Por la salida de emergencia. Ahora. Tomé la mochila con el billete y apagamos todas las luces antes de salir silenciosamente por la puerta trasera de servicio que conectaba con las escaleras. Escuchábamos voces en el pasillo mientras bajábamos. Rápido. Demasiado rápido. Como si hubieran descubierto que intentábamos escapar. Valeria casi tropezó en el 3er piso. Yo apenas podía respirar del nerviosismo. Cuando llegamos al estacionamiento trasero del hotel, Patricia pidió un taxi desde su celular mientras yo miraba constantemente alrededor esperando ver aparecer a alguien. Cada sombra me parecía peligrosa. Cada auto estacionado me daba mala espina. El taxi llegó 2 minutos después. Nunca en mi vida había sentido tanto alivio al ver un vehículo. Subimos inmediatamente. Conduzca, dije. Rápido. El conductor nos miró confundido por el espejo. ¿A dónde? Nos quedamos en silencio, porque ninguno sabía realmente a dónde ir. Patricia fue quien respondió.
Al terminal de buses. Valeria la miró sorprendida. ¿Qué? Necesitamos desaparecer unos días. Yo seguía observando por la ventana trasera. Y entonces vi a los dos hombres salir del hotel. Uno señaló directamente hacia nuestro taxi. ¡Mierda! Grité. El conductor se asustó. ¿Qué pasa? Solo conduzca. El taxi arrancó mientras un sedán oscuro salía rápidamente detrás de nosotros. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. Toda mi vida había sido completamente normal. Trabajo, cuentas, rutina, problemas comunes. Y ahora estaba huyendo en medio de la madrugada porque alguien quería recuperar un billete de lotería. Parecía absurdo. Irreal. Pero el miedo era completamente real. El conductor empezó a ponerse nervioso cuando notó el auto siguiéndonos. Oigan, ¿están metidos en algo raro? Solo siga manejando, dije. El sedán permanecía detrás de nosotros incluso cuando cambiábamos de avenida. Patricia sacó el teléfono. Voy a llamar a la policía. No, dije inmediatamente. Ella me miró sorprendida. ¿Por qué no? Porque algo dentro de mí ya entendía que esto había ido demasiado lejos. No sabía en quién confiar. Ni siquiera sabía exactamente contra quién estábamos. El taxi tomó una avenida llena de tráfico nocturno, y por un momento logramos perder al sedán entre varios buses. Valeria respiró aliviada. Pero apenas llegamos al terminal, mi celular vibró otra vez. Número desconocido. No quería contestar. Pero lo hice. ¿Qué quieren? La misma voz tranquila respondió. Está complicando las cosas innecesariamente, señor Duarte. Miré alrededor desesperadamente. ¿Cómo sabe dónde estamos? El hombre ignoró la pregunta. Escuche con atención. Usted cree que ganó algo bueno. Pero ese ticket es un problema. Un problema enorme. Y mientras siga teniéndolo, todos los que lo rodean correrán peligro. Valeria podía escuchar parte de la conversación y empezó a llorar silenciosamente. Déjenos en paz. Eso depende de usted. La llamada terminó otra vez. Y apenas guardé el teléfono, escuché a Patricia gritar. Tomás. Me di vuelta. Dos hombres acababan de entrar al terminal. Los mismos del hotel. Nos habían seguido. Corrimos inmediatamente entre la multitud. No tenía ningún plan. Solo correr. Escuchaba a Valeria detrás de mí respirando con dificultad mientras Patricia intentaba mantenerse cerca. Llegamos a la zona de buses intermunicipales y subimos al primero que estaba por salir sin siquiera revisar destino. El conductor protestó cuando entramos desesperados. Los boletos. Patricia sacó dinero y prácticamente se los lanzó. Las puertas se cerraron. Y por primera vez en horas sentí algo parecido al alivio. Miré por la ventana mientras el bus arrancaba lentamente. Los dos hombres aparecieron segundos después en el terminal. Demasiado tarde. Uno de ellos habló por teléfono mientras nos veía alejarnos. Eso no me tranquilizó en absoluto, porque ya no parecía que solo fueran dos tipos improvisando. Parecía una organización completa buscándonos. El bus tomó la carretera y durante casi 20 minutos nadie habló. Solo escuchábamos el ruido del motor y la lluvia golpeando las ventanas. Finalmente Valeria rompió el silencio. ¿Qué vamos a hacer? No tenía respuesta. Patricia seguía convencida de que debíamos cobrar el premio. Todo esto demuestra cuánto vale realmente ese dinero. Pero Valeria explotó. ¿Todavía piensas en el dinero? Toda la gente del bus volteó a mirarnos. Ella bajó la voz, pero seguía llorando. Nos persiguen. Nos amenazan. Nos toman fotos. ¿Y tú todavía quieres seguir con esto? Patricia endureció la mirada. Pasamos toda la vida sobreviviendo. Toda la vida preocupándonos por pagar cuentas. Esta es la única oportunidad real que tendremos jamás. No si terminamos muertos. Yo seguía en silencio. Porque ambas tenían razón. Y eso era lo peor. Cerca del amanecer llegamos a una pequeña ciudad donde decidimos bajar para despistar a quienes nos seguían. El lugar era viejo, húmedo y casi vacío a esa hora. Encontramos una pensión barata cerca de la terminal. La dueña apenas nos miró cuando pagamos en efectivo. Subimos al cuarto y cerré la puerta con seguro. Entonces finalmente revisé mi celular. Más de 100 mensajes. Noticias. Publicaciones. Videos. Y uno de ellos me dejó completamente helado. Era una nota publicada esa madrugada. El titular decía: empleado desaparece tras fraude millonario en fiesta corporativa. Fraude. No ganador. Fraude. Abrí el artículo inmediatamente. Y mientras leía, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Porque la empresa acababa de acusarme públicamente de robo.
Leí el artículo 3 veces seguidas porque mi cerebro simplemente no podía procesarlo. La nota afirmaba que yo había sustraído ilegalmente un billete perteneciente a la empresa y que había desaparecido después de negarme a devolverlo. Incluso usaban palabras como manipulación, apropiación indebida e investigación interna. Habían convertido todo en mi culpa. «Hijos de puta», murmuró Patricia cuando leyó la noticia. Valeria parecía completamente destruida. Ahora todos van a creerles. Y tenía razón, porque la publicación ya estaba llena de comentarios. Seguro quería hacerse rico rápido. Siempre hay empleados oportunistas. ¡Qué vergüenza! Gente que jamás me había visto opinando sobre mi vida como si me conocieran. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era mi padre otra vez. Contesté sin ganas. «¿Qué? Tomás, ¿qué demonios hiciste?» Cerré los ojos. Perfecto. Incluso él les creyó. No robé nada. Eso dicen todos. Le colgué antes de seguir escuchándolo. Sentí una mezcla insoportable de rabia y desesperación. No solo nos perseguían. También estaban destruyendo mi nombre públicamente. Patricia empezó a hablar sobre demandarlos por difamación, pero honestamente ya ni siquiera podía pensar con claridad. Llevábamos más de 24 horas sin dormir realmente. Con miedo constante. Escapando. Y todavía no entendíamos el alcance real de todo aquello. Fue entonces cuando alguien tocó la puerta de la habitación. Suave. 3 golpes tranquilos. Todos nos congelamos. Valeria prácticamente dejó de respirar. Yo me acerqué lentamente. «¿Quién es?». Una voz femenina respondió. «Recepción». Miré por la mirilla. Era una mujer mayor sosteniendo una bandeja con café. Abrí apenas unos centímetros. No pedimos nada. Ella me observó fijamente unos segundos. Luego habló muy bajo. «El hombre de la recepción recibió dinero para avisar si ustedes estaban aquí». Sentí un escalofrío instantáneo. «¿Qué? Hay 2 hombres preguntando por ustedes desde hace media hora». Valeria soltó un pequeño gemido de terror. La mujer miró rápidamente hacia ambos lados del pasillo. «Salgan por atrás». «Ahora». No esperó respuesta. Simplemente se alejó caminando rápido. Cerré la puerta y volteé hacia las otras 2. Nos encontraron otra vez. Patricia palideció por primera vez desde que empezó todo. Y eso me asustó más que cualquier amenaza. Porque ella había sido la única manteniendo la calma. Hasta ahora. Empacamos todo en menos de 2 minutos. La mochila con el ticket seguía conmigo todo el tiempo. Ya ni siquiera la soltaba para dormir. Bajamos por una escalera de servicio que daba hacia un callejón húmedo detrás de la pensión. La lluvia seguía cayendo. El cielo todavía estaba oscuro. Y mientras caminábamos rápido entre las calles vacías, sentí algo horrible. Ya no estábamos huyendo temporalmente. Nos habíamos convertido en fugitivos. Patricia logró contactar a un abogado amigo de una antigua compañera de trabajo. Se llamaba Ramiro Quiroga y aceptó hablar con nosotros por videollamada desde su oficina en la capital. Le contamos todo, desde el ticket hasta las amenazas. El hombre escuchó en silencio mientras acomodaba sus gafas constantemente. Cuando terminamos, hizo una expresión incómoda. «Legalmente, si el billete fue entregado a usted de manera voluntaria, reclamar el premio es posible». Patricia sonrió inmediatamente. «¿Ve? Lo sabía. Pero...». Esa palabra nos mató el alivio enseguida. «¿Pero qué?». Ramiro suspiró. «El problema no es legal. El problema es quién está involucrado». Le conté sobre el nombre Barrera. El abogado cambió la cara inmediatamente. «¿Están seguros de haber escuchado ese apellido?». «Eso dijo mi compañero». Ramiro guardó silencio varios segundos. «Demasiados». «¿Quién es?». Pregunté. El hombre dudó antes de responder. «Héctor Barrera». Patricia frunció el ceño. «¿Y quién demonios es ese?». Ramiro bajó todavía más la voz. «Oficialmente, empresario». La forma en que dijo oficialmente me heló la sangre. «¿Y extraoficialmente?». El abogado nos miró directamente a través de la pantalla. «Alguien con quien ustedes no deberían estar relacionados». Nadie habló. Ramiro continuó. «No puedo asegurar nada, pero hace años escuché rumores sobre empresas usadas para mover dinero ilegal mediante premios, inversiones falsas y sorteos». Sentí el estómago completamente revuelto. ¿Lavado de dinero? El abogado no respondió directamente. Eso fue suficiente. Valeria comenzó a llorar otra vez. «Dios mío». Ramiro siguió hablando. «Si ese ticket realmente estaba destinado a otra persona, reclamarlo públicamente podría exponer operaciones enormes. ¿Y si Barrera está involucrado?». No terminó la frase.
No hacía falta. ¿Qué hacemos? Pregunté. El abogado me miró seriamente. Si quieren mi consejo profesional, destruyan el billete y desaparezcan del asunto. Patricia explotó inmediatamente. Está loco. Son millones. Señora, también podrían ser sus funerales. El silencio que siguió fue horrible. Porque por primera vez alguien externo confirmaba que el peligro era real. Muy real. Después de la llamada caminamos varias cuadras sin rumbo, mientras intentábamos decidir qué hacer. Valeria ya estaba convencida de destruir el ticket. Patricia seguía negándose. Y yo ya ni siquiera sabía qué quería. Parte de mí pensaba que nadie merecía vivir aterrorizado por dinero. Pero otra parte no podía aceptar dejar ir una oportunidad capaz de cambiar nuestra vida para siempre. Entonces ocurrió algo que terminó de romperme la cabeza. Mi teléfono recibió un mensaje de Julián. Solo una dirección. Nada más. Lo llamé enseguida. ¿Qué es esto? Su voz sonaba aterrada. Ernesto quiere reunirse contigo. ¿Para qué? Porque esto ya se salió de control. Y porque creo que él también tiene miedo. Fruncí el ceño. ¿Miedo de quién? Julián tardó unos segundos en responder. De Barrera. La llamada terminó. Miré la dirección otra vez. Era un restaurante abandonado en las afueras de la ciudad. Patricia dijo inmediatamente que era una trampa. Valeria rogó que no fuéramos. Pero yo no podía dejar de pensar en algo. Si Ernesto tenía miedo, entonces quizás nosotros apenas habíamos visto una pequeña parte de todo esto. Y tal vez esa reunión era la única oportunidad de entender realmente en qué demonios estábamos metidos. Pasamos casi una hora discutiendo si debíamos ir o no a la reunión. Valeria estaba completamente en contra. Es una trampa obvia, Tomás. ¿Cómo puedes siquiera considerarlo? Patricia tampoco confiaba en Ernesto. Pero por razones distintas. Ese cobarde solo quiere salvarse él. Y probablemente tenían razón. El problema era que nosotros tampoco teníamos un plan. No podíamos seguir huyendo eternamente. No podíamos ir a la policía sin pruebas. Y no podíamos reclamar el premio mientras medio mundo parecía dispuesto a perseguirnos por ello. Así que terminé tomando una decisión estúpida. Tal vez la más estúpida de toda mi vida. Voy a ir. Valeria me miró como si acabara de anunciar que pensaba lanzarme de un puente. No puedes hablar en serio. Necesitamos respuestas. Necesitamos sobrevivir. La abracé intentando tranquilizarla, aunque honestamente yo también estaba aterrorizado. Solo hablaré con él. Nada más. Patricia insistió en acompañarme. Valeria también quería ir. Pero me negué. Si algo sale mal, al menos una de ustedes tiene que quedarse con el ticket. Las dos se quedaron en silencio. Porque esa frase dejó claro algo que ninguno quería admitir. Ya esperábamos que algo saliera mal. Llegué al lugar cerca de las 7 de la noche. El restaurante abandonado estaba junto a una carretera vieja rodeada de árboles enormes. El estacionamiento estaba casi vacío excepto por un sedán gris. El auto de Ernesto. La lluvia seguía cayendo suavemente cuando entré. El lugar llevaba años cerrado. Mesas cubiertas con sábanas, olor a humedad y ventanas sucias. Y en el fondo, sentado completamente solo, estaba Ernesto. Parecía 10 años más viejo que 2 días atrás. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía un vaso de whisky. Pensé que no vendrías, dijo apenas me vio. No respondí. Me senté frente a él sin quitarme la chaqueta. Habla. Ernesto observó alrededor antes de inclinarse hacia mí. Necesitas deshacerte del ticket. Ya escuché eso muchas veces. No entiendes. Entonces explícame. El hombre respiró profundamente. Y por primera vez desde que lo conocía, parecía realmente asustado. La fiesta fue organizada para entregar ese billete a una persona específica. ¿Quién? Ernesto dudó. Un intermediario de Barrera. ¿Por qué usar una fiesta de empresa para eso? Porque parecía limpio. Discreto. Nadie sospecharía de un premio corporativo. Sentí náuseas. Todo era real. Todo. ¿Cuánto dinero hay realmente detrás de esto? Ernesto soltó una risa amarga. Mucho más que el premio. No entendí. ¿Qué significa eso? Se inclinó todavía más cerca. Ese ticket era solo una pieza de una operación enorme. Cuentas, transferencias, inversiones falsas. Tú arruinaste algo muy grande sin siquiera saberlo. Yo seguía intentando procesarlo. Entonces todo esto es por lavado de dinero. Ernesto no respondió directamente. Otra vez. Siempre evitaban decirlo claramente. Barrera cree que tú robaste el ticket intencionalmente. Fue un accidente. Lo sé.
Yo lo sé, pero él no funciona como una persona normal. Me quedé mirándolo. ¿Quién es realmente ese tipo? Ernesto tragó saliva. Alguien que construyó su fortuna haciendo desaparecer problemas. Esa frase me heló completamente. Entonces saqué una pregunta que llevaba horas atormentándome. ¿Por qué tú tienes tanto miedo? Ernesto bajó la mirada. Y tardó demasiado en responder. Porque ya cometí un error una vez. Sentí un mal presentimiento instantáneo. ¿Qué error? El hombre vació el whisky de un solo trago. Hace 3 años desapareció un contador de una de las empresas asociadas. El aire pareció ponerse más frío. ¿Desapareció? Ernesto asintió lentamente. Encontró movimientos raros. Pensó que podía denunciarlos, y luego simplemente desapareció. No supe qué decir. ¿La policía? Ernesto soltó una risa triste. Nunca encontraron nada. Entonces me miró directamente. Escúchame bien, Tomás. Tú todavía tienes una oportunidad de salir vivo de esto. Esa palabra volvió a golpearme. Vivo. No tranquilo. No seguro. Vivo. Antes de que pudiera responder, escuchamos ruido afuera. Un motor. Ernesto se tensó inmediatamente. Se asomó por la ventana y su cara perdió completamente el color. No, 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 no. ¿Qué pasa? Retrocedió rápidamente. Te siguieron. Sentí el corazón explotándome en el pecho. ¿Quién es? Pero ya sabía la respuesta. Luces atravesaron las ventanas del restaurante. Varias puertas de auto cerrándose. Voces. Ernesto parecía al borde del colapso. Tienes que irte ahora mismo. ¿Y tú? El hombre soltó una risa nerviosa. Creo que yo ya estoy acabado. Escuchamos pasos entrando al edificio. Lentos. Tranquilos. Como personas que no tenían ninguna prisa. Ernesto me señaló una puerta trasera. Corre. No lo pensé. Agarré mi mochila y salí corriendo hacia la cocina abandonada del restaurante mientras escuchaba la puerta principal abrirse detrás de mí. Y entonces escuché una voz. Calmada. Profunda. Ernesto. Todo mi cuerpo se paralizó. Porque incluso sin verlo, supe inmediatamente quién era. Barrera. Seguí avanzando entre la oscuridad intentando no hacer ruido. Podía escuchar murmullos atrás. Luego un golpe seco. Después otro. Y finalmente, un disparo. Me detuve en seco. El sonido resonó en todo el restaurante. Mi respiración desapareció completamente. Quería mirar atrás. Quería saber qué había pasado. Pero el instinto gritaba una sola cosa. Corre. Así que seguí corriendo bajo la lluvia hacia el bosque detrás del restaurante mientras otro disparo rompía el silencio de la noche. Y en ese momento entendí algo horrible. Esto ya no era sobre dinero. Ahora era sobre sobrevivir. Corrí sin mirar atrás. Las ramas me golpeaban la cara mientras avanzaba entre el barro y la oscuridad. Apenas podía respirar. Sentía el pecho ardiendo y las piernas a punto de rendirse, pero el sonido de esos disparos seguía repitiéndose en mi cabeza. Ernesto probablemente estaba muerto. Y yo acababa de escuchar cómo asesinaban a alguien. El bosque era espeso, húmedo y casi completamente negro. Solo la luz distante de los autos iluminaba algunas partes entre los árboles. Seguí avanzando hasta que escuché voces detrás de mí. Por allá. Se me congeló la sangre. Me estaban siguiendo. Corrí todavía más rápido, resbalando varias veces en el barro. La mochila con el ticket golpeaba mi espalda a cada paso como si pesara 100 kilos. Porque ya no parecía papel. Parecía dinamita. Después de varios minutos vi una carretera pequeña al otro lado del bosque. Salí prácticamente arrastrándome y levanté los brazos cuando apareció una camioneta vieja. El conductor frenó bruscamente. Un hombre mayor bajó la ventana. ¿Qué demonios le pasó? Debía verme horrible. Cubierto de barro, empapado y respirando como un loco. Por favor, necesito ayuda. El hombre dudó unos segundos. Y luego miró hacia el bosque. A lo lejos podían verse luces moviéndose entre los árboles. Eso bastó para convencerlo. Suba. Entré inmediatamente. Gracias. La camioneta arrancó mientras yo seguía mirando hacia atrás aterrorizado. ¿Problemas? Preguntó el hombre. No sabía qué responder. Algo así. Condujo varios kilómetros sin insistir demasiado. Finalmente me dejó cerca de una estación de servicio sobre la carretera principal. Antes de irse, me observó seriamente. Muchacho, sea lo que sea de lo que está huyendo, parece peligroso. No respondí, porque ya no había manera de negarlo. Entré a la estación temblando y llamé inmediatamente a Valeria. Contestó al segundo. Tomás. Dios mío. ¿Dónde estás?
Estoy bien. Escuché disparos por teléfono. ¿Qué pasó? Miré alrededor antes de responder. Ernesto está muerto. Hubo silencio absoluto. Luego escuché a Valeria romper en llanto. Tenemos que ir a la policía. No sé si podemos confiar en ellos. Y era verdad. Si Barrera realmente tenía tanto poder como todos insinuaban, no sabía quién estaba de su lado. ¿Dónde estás?, preguntó ella. Le di la dirección de la estación de servicio. No vengas sola. Y asegúrate de que nadie la siga. Mientras esperaba, compré un café horrible solo para intentar mantenerme despierto. Me senté al fondo del lugar mirando constantemente las ventanas. Cada persona que entraba me ponía nervioso. Cada auto que frenaba afuera hacía que el corazón se me acelerara. Entonces vi las noticias en una televisión colgada cerca de la caja. Y sentí otro golpe en el estómago. Ejecutivo de Nesport hallado muerto en aparente robo. La noticia ya estaba en todos lados. Pero lo peor fue escuchar la versión oficial. Según el reportero, Ernesto Salvatierra había sido asesinado durante un asalto en un restaurante abandonado. Asalto. Ni siquiera habían esperado para fabricar la historia. Y entonces mencionaron algo más. Las autoridades buscan además al empleado Tomás Duarte, principal sospechoso de fraude corporativo relacionado con la empresa. Me quedé completamente helado. Ahora también me estaban vinculando con el asesinato. Perfecto. Simplemente perfecto. Mi teléfono empezó a vibrar otra vez. Número desconocido. Casi no quería contestar. Pero lo hice. La voz de Barrera sonó tranquila, como siempre. Debió escucharme cuando tuvo la oportunidad. No respondí. Ahora las cosas son más complicadas. ¿Mataste a Ernesto? Una pequeña pausa. Ernesto tomó malas decisiones. Sentí ganas de vomitar. ¿Qué quieres de mí? El ticket. ¿Y después qué? ¿También me vas a matar? El hombre soltó una leve risa. Depende de qué tan difícil quiera hacer esto. Mis manos temblaban. La policía me está buscando. Sí. Eso suele pasar cuando alguien huye de una escena de crimen. Cerré los ojos. Todo estaba perfectamente armado. No hice nada. Eso no importa demasiado ahora. Y ahí entendí lo verdaderamente aterrador de todo aquello. No necesitaban demostrar nada. Solo necesitaban destruirme. Barrera siguió hablando. Escuche con atención, Tomás. Entrégueme el ticket y esto termina. Desaparecerá el caso. Desaparecerán las acusaciones y usted podrá seguir viviendo tranquilamente. ¿Y por qué debería creerte? Porque todavía no he tocado a su esposa. Sentí que el mundo entero se detenía. No te atrevas. Entonces deje de correr. La llamada terminó. Y por primera vez en toda mi vida sentí un odio tan fuerte que me costaba respirar. Ya no tenía miedo solamente. Ahora quería destruir a ese hombre. Quería verlo caer. Cuando Valeria y Patricia finalmente llegaron a la estación, les conté todo. Valeria quedó completamente devastada. Nos va a matar. Pero Patricia, sorprendentemente, reaccionó distinto. Se quedó callada varios segundos, pensando. Y luego dijo algo que cambió todo. Tal vez no necesitamos cobrar el premio. La miré confundido. ¿Qué? Tal vez necesitamos usarlo contra ellos. Fruncí el ceño. ¿Cómo? Ella me sostuvo la mirada. Si ese ticket conecta toda su operación ilegal, entonces también puede destruirlos. Valeria negó inmediatamente. No. No quiero involucrarnos más. Pero Patricia siguió hablando. Escuchen. Ya nos persiguen. Ya nos acusaron. Ya mataron a un hombre. ¿De verdad creen que entregando el ticket simplemente nos dejarán ir? Nadie respondió. Porque en el fondo, todos sabíamos que probablemente tenía razón. Patricia respiró hondo. Necesitamos pruebas. Necesitamos sacar todo a la luz antes de que nos silencien. ¿Y cómo hacemos eso?, pregunté. Ella sacó lentamente algo de su bolso. Un pequeño pendrive. Porque antes de irte, Ernesto me llamó a mí también. Sentí un escalofrío. ¿Qué? Me dijo que si algo le pasaba, les entregara esto. Miré el pendrive como si fuera una bomba. Patricia tragó saliva. Y dijo que aquí está todo. Nombres, cuentas, empresas falsas, todo lo relacionado con Barrera. El silencio se volvió absoluto. Porque de repente entendimos algo. El ticket nunca fue realmente el problema. El verdadero peligro. Era lo que Ernesto sabía. Nos quedamos mirando el pendrive como si pudiera explotar. Nadie quería tocarlo. Y al mismo tiempo, todos entendíamos que probablemente era la única razón por la que seguíamos vivos. Ernesto sabía que iban a matarlo. Por eso llamó a Patricia.
Por eso quiso reunirse conmigo. No intentaba salvar el dinero. Intentaba salvarse él. Y falló. Valeria fue la primera en hablar. No podemos abrir eso aquí. Tenía razón. La estación de servicio estaba llena de cámaras y gente entrando constantemente. Si alguien nos seguía, no tardarían mucho en encontrarnos otra vez. Patricia miró alrededor antes de decir: necesitamos un lugar seguro. Casi me reí. Seguro. Esa palabra ya parecía un chiste. Terminamos alquilando una pequeña cabaña en una zona rural a casi 2 horas de distancia. El dueño aceptó efectivo y ni siquiera pidió documentos. Perfecto. Eso era exactamente el tipo de lugar que necesitábamos. El viaje fue silencioso. Todos estábamos agotados física y mentalmente. Nadie dormía realmente desde hacía días y la paranoia ya empezaba a sentirse constante. Cada carro detrás de nosotros parecía sospechoso. Cada llamada desconocida hacía que el corazón se acelerara. Cuando finalmente llegamos a la cabaña, cerré todas las puertas y ventanas antes de siquiera respirar tranquilo. El lugar era pequeño, viejo y húmedo, pero al menos estaba aislado. Patricia puso el pendrive sobre la mesa. Es hora. Conecté mi laptop lentamente. Todavía recuerdo el momento exacto en que abrimos la carpeta principal. Había cientos de archivos, transferencias bancarias, fotografías, audios, listas de nombres, empresas fantasma, y algo más, videos. Uno de ellos estaba etiquetado simplemente como entrega premio. Sentí un escalofrío inmediato. Lo abrí. La grabación mostraba una oficina elegante. La fecha era 2 semanas antes de la fiesta. Y ahí estaba Ernesto. Más joven. Más tranquilo. Sentado frente a otro hombre que reconocí instantáneamente aunque nunca lo había visto en persona. Barrera. Era mayor de lo que imaginaba. Cabello gris, traje impecable y una expresión absurdamente calmada. El video tenía audio claro. Todo estará listo para la fiesta, decía Ernesto nerviosamente. El ticket se entregará discretamente. Barrera tomaba whisky mientras escuchaba. Asegúrate de que no existan errores. Sentí un nudo horrible en el estómago. Porque el error había sido yo. Ernesto seguía hablando. Después del reclamo oficial, el dinero se moverá como acordamos. Lavado de dinero. Ahí estaba. Frente a nosotros. Real. Valeria se cubrió la boca. Patricia seguía mirando la pantalla completamente seria. Y entonces el video empeoró todavía más. Barrera sonrió levemente y dijo: recuerda lo que pasó con el contador. El rostro de Ernesto cambió inmediatamente. Miedo puro. Barrera continuó: no me gustan los problemas internos. La grabación terminó ahí. Nadie habló durante varios segundos. Porque acabábamos de ver una amenaza de muerte grabada. Y probablemente un crimen confesado indirectamente. Seguí revisando archivos. Había movimientos financieros gigantescos vinculados a políticos, empresarios y varias compañías internacionales. No entendía ni la mitad de lo que estaba viendo. Pero algo sí era evidente. Esto era enorme. Mucho más grande de lo que imaginábamos. Valeria empezó a llorar otra vez. Estamos muertos. No todavía, dijo Patricia. Pero incluso ella sonaba menos segura ahora. Seguimos revisando información durante horas. Y entonces encontramos algo que cambió completamente nuestra situación. Una carpeta con nombres. Entre ellos aparecían policías, jueces, funcionarios. Sentí un vacío absoluto en el pecho. Ahora entendía por qué Ernesto decía que denunciar no serviría de nada. Barrera tenía gente en todas partes. O al menos eso parecía. Valeria cerró la laptop de golpe. Ya basta. Destruyamos todo y vayámonos del país. ¿Con qué dinero? Pregunté. Ella no respondió. Porque era cierto. Estábamos atrapados. Si huíamos, nos perseguirían. Si entregábamos el ticket, probablemente nos eliminarían igual. Y si intentábamos denunciar, tal vez terminaríamos peor. Patricia empezó a caminar nerviosamente por la habitación. Necesitamos hacer pública la información. Toda. De golpe. ¿A quién? Pregunté. ¿Periodistas? ¿Internet? ¿La policía? Ella se quedó pensando. Y entonces mi laptop emitió un sonido. Nuevo correo electrónico. No reconocí el remitente. Abrí el mensaje. Solo tenía una frase. Ernesto no fue el primero. Y un archivo adjunto. El corazón empezó a latirme rapidísimo mientras descargaba el archivo. Era un video. Lo abrí. La calidad era mala, grabado probablemente desde un celular oculto.
Y ahí apareció un hombre sentado en una oficina pequeña. Parecía asustado. Miraba constantemente hacia la puerta. Si alguien encuentra esto, mi nombre es Mauricio Linares. Soy contador de inversiones Delta. Sentí un escalofrío. El contador desaparecido. Mauricio respiraba agitado mientras hablaba. Descubrí movimientos ilegales vinculados a Héctor Barrera. Empresas falsas. Premios de lotería. Transferencias internacionales. El hombre se limpiaba el sudor constantemente. Intenté denunciarlo, pero nadie quiso escucharme. Valeria estaba completamente paralizada mirando la pantalla. Mauricio siguió hablando. Si desaparezco, fue él. Y entonces el video terminó abruptamente. El silencio dentro de la cabaña fue insoportable, porque acabábamos de ver el testimonio de un hombre muerto. O desaparecido. Tal vez ambas. Patricia habló en voz baja. Ahora tenemos pruebas reales. Pero yo apenas podía respirar. Porque acababa de entender algo mucho peor. Si Barrera descubría que teníamos toda esa información, ya no solo querría recuperar el ticket. Ahora tendría que eliminarnos sí o sí. Y justo en ese momento escuchamos un motor afuera de la cabaña. Todos nos quedamos inmóviles. Luego vimos luces atravesando las ventanas. Un vehículo acababa de detenerse frente a la casa. Las luces atravesaban las cortinas como cuchillos. Nadie habló. Nadie respiró. Solo escuchábamos el motor encendido afuera de la cabaña y la lluvia golpeando el techo. Valeria me agarró el brazo inmediatamente. Nos encontraron. Patricia apagó la laptop de golpe. Sentí la adrenalina dispararse otra vez. Miré por una pequeña abertura de la cortina. Una camioneta negra. Oscura. Con los vidrios polarizados. Exactamente el tipo de vehículo que ya me daba pesadillas. El motor finalmente se apagó. Y luego, una puerta abrió. Paso lento sobre el barro. Después otra puerta. Más pasos. Valeria comenzó a llorar en silencio. ¿Qué hacemos? No tenía idea. Porque esta vez no había salida trasera ni multitud donde escondernos. Era una cabaña aislada en medio de la nada. Perfecta para desaparecer a alguien. Escuchamos pasos acercándose a la entrada. Lentos. Tranquilos. Como personas completamente seguras de sí mismas. Patricia agarró un cuchillo de la cocina. Honestamente, verla sosteniendo ese cuchillo pequeño frente a lo que probablemente había afuera me rompió el alma. Porque todos estábamos aterrados. Entonces golpearon la puerta. 3 golpes firmes. Y una voz masculina habló. Tomás. Necesitamos hablar. No era Barrera. Tampoco alguno de los hombres que nos habían seguido antes. La voz sonaba diferente. Más joven. Más nerviosa. Nadie respondió. El hombre volvió a hablar. Si quisiera hacerles daño ya habría entrado. Nos miramos entre los tres. Odiaba admitirlo, pero tenía razón. ¿Quién eres? Pregunté sin abrir. Hubo un pequeño silencio. Mi nombre es Adrián Barrera. Sentí un escalofrío recorrerme entero. ¿Barrera? Valeria prácticamente dejó de respirar. Soy el hijo de Héctor. Perfecto. Simplemente perfecto. Patricia levantó el cuchillo todavía más fuerte. No le abras. Pero algo en el tono del tipo no encajaba con todo lo demás. Sonaba desesperado. No amenazante. Escuchen, dijo desde afuera. Mi padre sabe que ustedes tienen información. Y créanme cuando les digo que el ticket ya dejó de importarle. Eso confirmó inmediatamente nuestros peores miedos. Entonces, ¿qué quiere? Pregunté. Quiere recuperar el pendrive. Nadie habló. Adrián continuó. Y antes de que piensen que vine a ayudarlos, no exactamente. Vine porque yo también necesito salir de esto. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Escuché un pequeño golpe afuera, como si hubiera apoyado algo contra la pared. Significa que llevo años viendo cosas horribles. Gente desapareciendo. Amenazas. Sobornos. Y ahora Ernesto está muerto. Valeria susurró. No le creo. Yo tampoco sabía qué creer. Pero necesitábamos información. Abrí apenas unos centímetros la puerta mientras sostenía una barra metálica que encontré cerca de la chimenea. Adrián levantó lentamente las manos. Era un hombre de unos 30 años, empapado por la lluvia y con una expresión agotada. Y estaba solo. Eso me sorprendió más que cualquier cosa. ¿Dónde está tu gente? Pregunté. No traje a nadie. ¿Por qué? Soltó una risa amarga. Porque si mi padre descubre que vine, probablemente yo sea el siguiente. Eso me dejó helado. Lo dejé entrar. Valeria estaba furiosa conmigo por hacerlo,
pero honestamente ya habíamos llegado a un punto donde necesitábamos cualquier ventaja posible. Adrián miró rápidamente la laptop sobre la mesa, y su cara cambió inmediatamente. Mierda, si tienen todo. Patricia seguía apuntándole con el cuchillo. Habla rápido. El hombre se pasó las manos por el rostro antes de sentarse. Parecía destruido psicológicamente. Mi padre empezó con negocios pequeños hace décadas. Contrabando, sobornos, cosas normales. Pero luego encontró formas más sofisticadas de mover dinero. Miró directamente el ticket que seguía dentro de mi mochila. Los premios eran perfectos. Limpiar dinero sin levantar sospechas. Yo seguía escuchando sin apartar la vista de él. ¿Y Ernesto? Adrián tragó saliva. Ernesto quería salir. Hace meses empezó a guardar pruebas porque tenía miedo de terminar igual que Mauricio. El contador. ¿Tú sabías lo de Mauricio? Pregunté. El hombre cerró los ojos unos segundos. Sí. El silencio se volvió pesadísimo. ¿Tu padre lo mató? Adrián no respondió directamente. Otra vez esa maldita costumbre de no responder. Pero su silencio lo dijo todo. Valeria se levantó de golpe. Entonces eres igual que él. No, dijo Adrián inmediatamente. Por eso estoy aquí. Patricia seguía desconfiando. ¿Y qué quieres exactamente? Adrián nos miró a todos antes de responder. Quiero ayudarles a destruirlo. Nadie dijo nada, porque sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y probablemente lo era. Pero entonces Adrián sacó algo de su bolsillo. Una llave USB. La dejó sobre la mesa. Tengo copias de seguridad. Más nombres. Más cuentas. Más videos. Mi corazón empezó a acelerarse otra vez. ¿Por qué harías esto? El hombre tardó unos segundos en responder. Y cuando lo hizo, su voz sonó completamente rota. Porque hace 2 años mi hermana intentó denunciar a mi padre. Sentí un frío horrible. ¿Qué pasó? Adrián bajó la mirada. Supuestamente se suicidó. El silencio que siguió fue devastador. Valeria se cubrió la boca. Patricia lentamente bajó el cuchillo. Y por primera vez desde que empezó todo, vi algo real en los ojos de Adrián. No miedo. Culpa. Culpa absoluta. Entonces el hombre levantó la mirada hacia mí. Escúchame bien, Tomás. Mi padre no va a detenerse jamás. No importa si le entregas el ticket. No importa si destruyes el pendrive. Ahora sabe que ustedes vieron demasiado. Sentí un vacío enorme en el pecho. Porque en el fondo ya lo sabía. Adrián respiró profundo. Pero todavía hay una forma de acabar con él. ¿Cómo? El hombre miró directamente la laptop, haciendo pública toda la información antes de que él pueda encontrarlos. Y justo cuando iba a seguir hablando, escuchamos disparos afuera. Todos nos lanzamos al suelo inmediatamente. El vidrio de una ventana explotó detrás de nosotros. Y entonces escuchamos motores acercándose desde distintos lados de la cabaña. Adrián palideció completamente. Mierda, nos siguieron. Todo ocurrió demasiado rápido. Otro disparo atravesó la ventana de la sala y el vidrio explotó sobre nosotros. Valeria gritó mientras yo la arrastraba hacia el piso detrás del sofá. Los motores seguían rugiendo afuera. Más de un vehículo. Adrián se levantó apenas unos centímetros para mirar por la ventana rota y su cara perdió completamente el color. Son los hombres de mi padre. Patricia seguía sosteniendo el cuchillo aunque ahora le temblaba la mano. ¿Cuántos? Al menos 4. Perfecto. 4 hombres armados rodeándonos en una cabaña perdida en medio del bosque. Y nosotros apenas teníamos una laptop, un cuchillo y demasiado miedo. Otro disparo. La madera de la pared explotó cerca de la cocina. Tenemos que salir, gritó Valeria. Pero Adrián negó inmediatamente. Afuera estamos muertos. Entonces escuchamos una voz desde el exterior. Amplificada. Tranquila. Demasiado tranquila. Tomás. Sentí el cuerpo entero congelarse. Barrera. Estaba ahí. En persona. Esta es la última vez que voy a pedirlo amablemente. Valeria empezó a llorar otra vez. Yo apenas podía respirar. La voz continuó. Salgan con el pendrive y nadie más saldrá lastimado. Adrián soltó una risa amarga desde el suelo. Mentira. Otro disparo atravesó la pared como para confirmar sus palabras. Patricia me miró desesperada. Tenemos que hacer algo. Y entonces recordé algo. La cabaña tenía internet satelital. Lento, pero funcional. Miré la laptop. Luego el pendrive. Y finalmente entendí. No necesitábamos escapar con las pruebas. Solo necesitábamos publicarlas. Adrián, dije rápidamente. ¿Qué pasa si todo sale a la luz? Él me entendió enseguida.
Mi padre pierde todo. Patricia también reaccionó. Entonces hazlo. Valeria me miró aterrada. Tomás. Ya no hay otra opción. Me lancé hacia la laptop mientras otro disparo destruía una lámpara encima de nosotros. Las manos me temblaban tanto que casi no podía escribir. Empezamos a subir archivos a todos lados. Correos masivos. Nubes digitales. Periodistas. Foros. Redes sociales. Cualquier lugar posible. Videos. Audios. Transferencias. Nombres. Todo. Afuera Barrera seguía hablando con una calma monstruosa. Todavía pueden salir vivos de esto. Adrián gritó desde el suelo. Mentiroso. Hubo silencio afuera. Un silencio pesado. Y entonces escuchamos la voz de Barrera otra vez. Pero esta vez ya no sonaba calmada. Adrián. El hombre a mi lado cerró los ojos. Sabía que terminarías decepcionándome. Adrián respiraba agitado. Tú mataste a Camila. Silencio absoluto. Valeria me miró confundida. La hermana. La supuesta suicida. Y entonces Barrera respondió algo que jamás voy a olvidar. Tu hermana tomó decisiones egoístas. Adrián se quebró completamente. Tú la mandaste matar. Un disparo sonó inmediatamente después. La bala atravesó la pared tan cerca de Adrián que lo obligó a tirarse otra vez al piso. Afuera Barrera ya no fingía. Entréguenme todo. Ahora. Pero ya era tarde. Los archivos seguían subiéndose. Podía ver la barra de progreso avanzando lentamente. 35%. 42%. 57%. Solo necesitábamos unos minutos más. Entonces escuchamos pasos rodeando la cabaña. Y un sonido peor. Gasolina. Sentí un frío absoluto. No, susurró Valeria. Adrián miró hacia la ventana destruida. Va a quemar la casa. Y efectivamente, segundos después cayó una botella incendiaria contra una de las paredes exteriores. El fuego comenzó inmediatamente. Valeria empezó a entrar en pánico. Nos va a matar. El humo empezó a filtrarse dentro de la sala mientras afuera escuchábamos hombres moviéndose alrededor de la cabaña. No había salida frontal. Y probablemente tampoco trasera. Barrera acababa de decidir terminar todo de una vez. Miré la laptop. 73%. Vamos. Vamos. Otro golpe incendiario rompió una ventana de la cocina y las llamas comenzaron a extenderse rápidamente. El calor se volvió insoportable. Patricia tosía sin parar. Adrián parecía completamente destruido emocionalmente, pero aún así se acercó a mí. Hay un sótano. Lo miré inmediatamente. ¿Qué? Vi una entrada atrás cuando llegué. Tal vez conecte con el bosque. Eso era suficiente. Agarré la laptop. La barra seguía avanzando. 81%. Corrimos entre humo y fuego hacia la parte trasera de la cabaña mientras las llamas empezaban a consumir el techo. Afuera seguían escuchándose voces. Nos estaban esperando. Adrián movió una alfombra vieja y reveló una puerta de madera. La abrió de golpe. Escaleras oscuras. Humedad. Y una especie de túnel angosto. Entren. Bajamos inmediatamente. El humo empezaba a llenar todo arriba. Yo seguía sosteniendo la laptop mientras avanzábamos casi a ciegas. 89%. 93%. Escuchábamos pasos encima de nosotros. Gritos. Madera rompiéndose. Y entonces la voz de Barrera resonó una última vez sobre nuestras cabezas. No importa dónde se escondan. Los encontraré. Adrián me miró directamente. Y dijo algo que me heló la sangre. No si lo destruimos primero. Seguimos avanzando por el túnel hasta ver una pequeña salida cubierta de raíces y barro al otro lado. Empujamos entre todos hasta lograr abrirla. Bosque. Oscuridad. Lluvia. Aire fresco. Salimos arrastrándonos mientras detrás de nosotros la cabaña comenzaba a incendiarse completamente. Y justo en ese momento, la laptop emitió un sonido. Miré la pantalla. 100%. Todos los archivos acababan de enviarse. Durante unos segundos nadie dijo absolutamente nada. Solo observábamos la cabaña ardiendo detrás de nosotros mientras la lluvia intentaba inútilmente apagar las llamas. El humo subía entre los árboles como una señal gigante en medio de la noche. Y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí algo distinto al miedo. Esperanza. Porque la información ya estaba afuera. Barrera ya no podía esconderlo todo. O al menos eso quería creer. Adrián seguía mirando el incendio con una expresión vacía. Como si acabara de aceptar que acababa de destruir a su propia familia. Valeria estaba temblando por el frío y el shock.
Patricia apenas podía respirar por el humo que había tragado. Yo seguía sosteniendo la laptop como si fuera un salvavidas. Entonces mi celular empezó a vibrar violentamente. Uno tras otro. Decenas de notificaciones. Mensajes. Correos. Llamadas. Las publicaciones empezaban a explotar en Internet. Videos filtrados. Transferencias. Nombres de empresarios y políticos. El video de Barrera amenazando a Ernesto ya estaba circulando. Y también el testimonio del contador desaparecido. Patricia soltó una pequeña risa nerviosa. Dios mío, lo hicimos. Pero Adrián negó lentamente. No. Apenas empezó. Y tenía razón. Porque alguien como Barrera no iba a quedarse esperando tranquilamente a que lo arrestaran. Escuchamos motores otra vez. Lejanos. Pero acercándose. Tenemos que movernos, dijo Adrián. Empezamos a caminar entre el bosque bajo la lluvia intentando alejarnos de la carretera principal. Yo revisaba constantemente el celular. Las noticias aparecían cada minuto. Empresario vinculado a red de lavado. Filtran videos comprometedores. Nesport bajo investigación. Y entonces apareció algo todavía más fuerte. Fiscalía anuncia orden de captura contra Héctor Barrera. Me detuve en seco. Lo están buscando. Patricia sonrió por primera vez en días. Se acabó para él. Pero Adrián seguía serio. No canten victoria todavía. Seguimos caminando casi una hora hasta llegar a una carretera secundaria donde finalmente encontramos una pequeña cafetería abierta para camioneros. El lugar olía a café quemado y aceite viejo, pero parecía seguro. Por primera vez en muchísimo tiempo nos sentamos sin escondernos debajo de mesas ni apagar luces. La televisión del local estaba transmitiendo noticias especiales. Y ahí apareció la foto de Barrera en pantalla nacional. El reportero hablaba sobre corrupción, empresas fantasmas y desapariciones relacionadas con sus negocios. La dueña de la cafetería murmuró. Ese tipo está acabado. Ojalá fuera tan simple. Mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido otra vez. Todos me miraron inmediatamente. Contesté lentamente. Y escuché la respiración de Barrera. Seguía tranquilo. Eso fue lo peor. Cometiste un error muy grande, Tomás. Miré alrededor automáticamente. La policía te está buscando. La policía busca muchas cosas. Sentí un escalofrío. Ya perdiste. El hombre soltó una leve risa. ¿Eso crees? En la televisión seguían mostrando imágenes de allanamientos y vehículos policiales entrando a oficinas relacionadas con él. Pero Barrera sonaba completamente sereno. Escúchame bien, continuó. Todo lo que publicaste destruirá a muchas personas. Personas importantes. ¿Sabes qué hacen las personas importantes cuando están desesperadas? No respondí. Sobreviven. La llamada seguía llena de ese tono calmado que me aterraba más que cualquier grito. Tu problema, Tomás, es que confundiste exposición con protección. Sentí el cuerpo frío. Porque en el fondo sabía exactamente lo que quería decir. ¿Dónde estás? Pregunté. El hombre ignoró la pregunta. Voy a darte una última oportunidad. Entrégame el ticket original y quizá todavía pueda ayudarte. Adrián escuchó eso y soltó una risa amarga. Todavía le importa el maldito ticket. Entonces entendí algo. Miré a Adrián. ¿Por qué sigue obsesionado con el billete si toda la información ya salió? El rostro de Adrián cambió ligeramente. Como si acabara de darse cuenta de algo horrible. Mierda. ¿Qué? El hombre me miró directamente. Porque el ticket no solo era para mover dinero. Sentí el corazón acelerarse otra vez. Entonces, ¿qué es? Adrián tragó saliva. La cuenta. No entendí. ¿Qué cuenta? El ticket tiene acceso a una cuenta cifrada. Patricia frunció el ceño. ¿De qué demonios hablas? Adrián parecía nervioso ahora. Muy nervioso. Mi padre usaba números de lotería para ocultar claves bancarias. El código del ticket probablemente abre cuentas donde hay muchísimo más dinero del que imaginan. Valeria abrió los ojos completamente. ¿Cuánto dinero? Adrián negó lentamente. No lo sé, pero suficiente como para que todavía esté dispuesto a matar por recuperarlo. Y ahí comprendí algo aterrador. Todo lo que vivimos hasta ahora. Ni siquiera había sido por los 75 millones. Era por algo mucho más grande. Entonces la televisión cambió abruptamente a una noticia urgente. El reportero hablaba rápido, claramente nervioso. Última hora. Fuentes oficiales informan que Héctor Barrera habría escapado minutos antes de un operativo policial. El silencio dentro de la cafetería fue absoluto. Adrián cerró los ojos. Patricia dejó escapar un insulto.
Y yo sentí como toda la esperanza que había empezado a aparecer desaparecía otra vez. Porque Barrera seguía libre. Y ahora además sabía que el ticket escondía algo todavía más importante. Mi celular vibró una última vez. Otro mensaje suyo. Solo una dirección. Y una frase debajo. Ven solo si quieres que tu esposa sobreviva. Sentí el corazón detenerse. Miré hacia donde estaba Valeria sentada. La silla estaba vacía. Ella acababa de desaparecer. El mundo entero se volvió ruido. Me levanté tan rápido que tiré la silla al piso. Valeria. Toda la cafetería volteó a mirarme. Corrí hacia el baño, la cocina, la salida trasera. Nada. Simplemente había desaparecido. Patricia empezó a entrar en pánico inmediatamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Adrián salió corriendo hacia el estacionamiento bajo la lluvia mientras yo revisaba desesperadamente alrededor del edificio. Entonces vi algo. La puerta trasera estaba apenas abierta. Corrí hacia afuera. Había marcas recientes de llantas en el barro. Y el celular de Valeria tirado junto a un charco. Sentí un vacío absoluto en el pecho. No necesitaba más explicaciones. Se la llevaron. Patricia cayó de rodillas llorando. Dios mío. Dios mío. Adrián volvió empapado por la lluvia. No hay cámaras afuera. Perfecto. Claro que no había cámaras. Miré otra vez el mensaje de Barrera. Una dirección en las afueras de la ciudad. Un puerto industrial abandonado. Y debajo. Trae el ticket. Solo. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Voy a ir. Patricia levantó la mirada inmediatamente. No. Tiene a Valeria. Es una trampa. Lo sé. Porque ya ni siquiera intentaba ocultarlo. No era una negociación. Era una ejecución programada. Adrián se acercó lentamente. Mi padre nunca deja cabos sueltos. Lo miré con furia. Entonces ayúdame a encontrarla. El hombre dudó unos segundos. Y luego asintió. No vas a ir solo. Pasamos la siguiente hora preparándonos de la manera más absurda posible. Un viejo revólver que Adrián escondía en la camioneta. 2 celulares. Copias de los archivos enviadas automáticamente a periodistas por si algo nos pasaba. Y el ticket. El maldito ticket que había destruido nuestras vidas. Mientras conducíamos hacia el puerto, Patricia iba en silencio absoluto en el asiento trasero. Parecía envejecida 20 años en 2 días. Yo apenas podía respirar. La idea de que Valeria estuviera sola con esa gente me estaba destruyendo por dentro. Y lo peor era saber que probablemente Barrera esperaba exactamente eso. Que yo llegara desesperado. Que cometiera errores. Cuando finalmente vimos el puerto, sentí escalofríos. El lugar estaba completamente abandonado. Contenedores oxidados, grúas inmóviles y edificios industriales cayéndose a pedazos. Perfecto para desaparecer personas. A lo lejos había luces dentro de un viejo almacén. Adrián apagó el motor. Escucha bien, dijo. Si algo sale mal, corre. Lo miré como si estuviera loco. No me voy sin ella. El hombre suspiró. Entonces probablemente ninguno salga. Salí del vehículo bajo la lluvia sosteniendo la mochila con el ticket. Cada paso hacia el almacén se sentía más pesado que el anterior. Las puertas metálicas estaban abiertas. Entré lentamente. Y ahí estaba él. Héctor Barrera. Sentado tranquilamente en una silla en medio del almacén vacío como si estuviera esperando una reunión de negocios. Traje oscuro. Cabello perfectamente peinado. Ni una sola señal de estrés pese a que medio país lo estaba buscando. Y detrás de él, Valeria. Atada a una silla. Golpeada. Pero viva. Sentí una mezcla tan fuerte de alivio y rabia que casi perdí el control. Valeria. Ella levantó la cabeza inmediatamente. Tenía lágrimas en los ojos. Tomás, no. 2 hombres armados aparecieron desde las sombras inmediatamente. Barrera levantó apenas una mano y ellos se detuvieron. Todo en ese hombre daba miedo. No necesitaba gritar. No necesitaba moverse demasiado. La autoridad salía de él naturalmente. Llegaste, dijo con calma. Yo apenas podía contenerme. Déjala ir. Barrera observó la mochila en mi mano. Primero el ticket. Primero ella. El hombre sonrió levemente. Sigues pensando que tienes poder en esta situación. Sentí odio puro. Todo el país sabe quién eres ahora. ¿Y? Preguntó tranquilamente. ¿Crees que eso cambia algo? Se levantó lentamente de la silla. La gente como yo cae solo cuando otros más poderosos lo permiten. Esa frase me heló. Porque sonaba completamente convencido. Y quizás tenía razón. Miró hacia Valeria.
Tu esposa sufrió por tus malas decisiones, Tomás. Ella empezó a llorar. No le entregues nada. Uno de los hombres la golpeó inmediatamente para callarla. Perdí el control. Intenté avanzar, pero otro hombre armado apareció apuntándome directamente al pecho. Barrera seguía calmado. Te daré una oportunidad final. El ticket, a cambio de ella. Mis manos temblaban. Todo dentro de mí gritaba que era mentira. Que nos mataría igual. Pero verla ahí destruida me estaba rompiendo. Entonces escuché una voz detrás de mí. Eso ya no depende de él. Todos voltearon. Adrián acababa de entrar apuntando el revólver directamente hacia su padre. El silencio fue absoluto. Barrera observó a su hijo sin sorpresa. Como si siempre hubiera sabido que terminaría así. Deberías haberte quedado fuera de esto, dijo tranquilamente. Adrián tenía lágrimas en los ojos. Como Camila, ¿verdad? Por primera vez vi algo diferente en la expresión de Barrera. Molestia. Pequeña. Pero real. Tu hermana era débil. Adrián casi dejó de respirar. La mataste. Tu hermana destruyó a nuestra familia. Tú destruiste a nuestra familia. El arma temblaba en las manos de Adrián. Y por un segundo pensé que iba a disparar. Pero Barrera seguía tranquilo. Siempre tranquilo. Eso era lo aterrador. No tienes el valor, dijo. Y entonces ocurrió todo al mismo tiempo. Uno de los hombres armados intentó moverse. Adrián disparó. El estruendo explotó en todo el almacén. Valeria gritó. Los otros hombres sacaron armas. Yo me lancé hacia adelante instintivamente. Y el almacén entero se convirtió en caos. El primer disparo de Adrián golpeó a uno de los hombres en el hombro. El segundo jamás ocurrió. Porque el otro guardaespaldas abrió fuego inmediatamente. Todo explotó en caos absoluto. Me lancé detrás de unos contenedores mientras las balas golpeaban metal alrededor. Escuchaba gritos, disparos y el eco ensordecedor dentro del almacén. Valeria seguía atada. Barrera ni siquiera se había movido. Eso fue lo más aterrador de todo. Mientras todos reaccionábamos con pánico, él seguía de pie observando como si ya supiera exactamente cómo terminaría aquello. Adrián volvió a disparar. Uno de los focos del techo explotó y parte del almacén quedó a oscuras. Yo aproveché para correr hacia Valeria. Las balas seguían pasando cerca mientras me deslizaba por el piso mojado. «Tomás», gritó ella. Llegué hasta la silla y empecé a cortar las cuerdas con una pieza metálica oxidada que encontré tirada. Entonces sentí una mano agarrarme del cuello violentamente. Uno de los hombres de Barrera me levantó de golpe y me estrelló contra el suelo. El aire salió de mis pulmones inmediatamente. Intenté reaccionar, pero el tipo era enorme. Me golpeó una vez en la cara. Luego otra. Escuchaba a Valeria gritar mientras todo empezaba a nublarse. Y entonces sonó otro disparo. El hombre encima de mí se desplomó instantáneamente. Adrián. Tenía sangre bajándole por el brazo, pero seguía apuntando el revólver. «Muévete», gritó. Liberé a Valeria rápidamente y corrimos hacia unas columnas mientras los disparos continuaban. Patricia apareció en la entrada del almacén sosteniendo una barra metálica. No sé en qué momento había llegado, pero jamás olvidaré verla corriendo hacia nosotros bajo la lluvia mientras gritaba el nombre de su hija. Todo parecía irreal. Caótico. Desordenado. Entonces escuché algo peor que los disparos. Sirenas. Muchas. Muy cerca. Luces rojas y azules comenzaron a iluminar las ventanas del almacén. Alguien había llamado a la policía. O tal vez las filtraciones finalmente habían provocado la reacción oficial. Los hombres de Barrera comenzaron a alterarse. Uno gritó: «Tenemos que irnos». Pero Barrera seguía inmóvil, observándome, como si nada de aquello le preocupara realmente. Y entonces entendí algo horrible. El ticket. Todavía lo tenía yo. Todo esto seguía girando alrededor de ese pedazo de papel. Barrera empezó a caminar lentamente hacia mí mientras el caos seguía alrededor. «Dámelo», dijo. No gritando. No amenazando. Solo extendiendo la mano. Y honestamente, por un segundo pensé en hacerlo. Porque estaba cansado. Tan cansado. Cansado de correr. De tener miedo. De ver sufrir a la gente que amaba. Pero entonces miré a Valeria. Golpeada. Llorando. Y recordé a Ernesto. A Mauricio. A Camila. A toda la gente destruida por ese hombre. No. Abrí la mochila lentamente. Barrera observó cada movimiento. Y saqué el ticket. El silencio pareció tragarse todo alrededor por un instante. Incluso los disparos afuera parecían lejanos ahora. Barrera dio otro paso. «Muy bien»,
Lo sostuve entre mis dedos. Y luego lo rompí por la mitad. La expresión de Barrera cambió por primera vez desde que lo conocí. No miedo. Furia. Furia real. No. Seguí rompiéndolo. Otra vez. Y otra. Pedazos mojados cayendo al suelo del almacén. Barrera se lanzó hacia adelante desesperado. Pero Adrián apareció entre nosotros apuntándole directamente al pecho. El hombre quedó inmóvil. Padre e hijo se miraron durante unos segundos que parecieron eternos. Y entonces Adrián habló, con lágrimas mezclándose con la lluvia y la sangre. Se acabó. Las sirenas ya rodeaban completamente el puerto. Escuchábamos gritos policiales afuera. Órdenes. Pasos. Barrera observó los pedazos destruidos del ticket en el suelo. Y por primera vez, pareció viejo, cansado, vacío. Luego miró a su hijo. Eras demasiado débil para esta familia. Adrián temblaba sosteniendo el arma. Tal vez. Y entonces Barrera hizo algo inesperado. Sonrió. Una sonrisa pequeña. Triste casi. Después levantó lentamente las manos, mientras los policías irrumpían finalmente en el almacén apuntando armas hacia todos. Los siguientes minutos fueron confusos. Gritos. Órdenes. Nos separaron inmediatamente. Me esposaron junto a Adrián hasta que lograron entender quiénes éramos. Valeria no dejaba de llorar abrazada a Patricia. Y Barrera. Barrera simplemente observaba todo en silencio mientras se lo llevaban. Como alguien que todavía no aceptaba haber perdido. Pasaron meses después de eso. Meses de investigaciones, declaraciones y juicios. Las filtraciones provocaron uno de los escándalos financieros más grandes del país. Empresarios, políticos y funcionarios terminaron arrestados. Las empresas de Barrera colapsaron. Y aparecieron más víctimas. Muchas más. Mauricio finalmente fue encontrado enterrado en una finca abandonada. Camila jamás se había suicidado. Y Ernesto terminó siendo presentado públicamente como un testigo atrapado demasiado tarde en algo monstruoso. Adrián colaboró con las autoridades y consiguió reducir su condena. La última vez que lo vi fue durante uno de los juicios. Parecía una persona completamente distinta. Más tranquila. Más humana. Y antes de irse me dijo algo que todavía pienso mucho. Mi padre pasó la vida creyendo que el dinero compraba control. Pero al final, fue exactamente lo que lo destruyó. Yo renuncié a Nesport obviamente. Nos mudamos de ciudad. Valeria tardó muchísimo tiempo en volver a sentirse segura saliendo sola a la calle. ¿Y Patricia? Bueno, Patricia sigue diciendo que jamás volverá a confiar en una fiesta empresarial. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber roto el ticket. La respuesta siempre es la misma. No, porque entendí algo que jamás había comprendido antes. Hay dinero que no llega para salvarte. Llega para destruir todo lo que toca. Y créanme, ojalá nunca descubran eso de la forma en que nosotros lo hicimos. Si llegaste hasta el final, suscríbete, deja tu like y comenta qué habrías hecho tú con el ticket. ¿Lo habrías entregado? ¿O también habrías destruido todo? Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.